Buenas, mi nombre es Brendy Hidalgo Hernández, matrícula 218-3629. Estaré explicando sobre la ley de conservación e ingeniería. Son fundamentalmente en una gran variedad de complicados y poderosos modelos matemáticos. En la ciencia y en la ingeniería son fáciles de entender puesto que se puede interpretar a que es igual a cambio, es igual a incremento, menos decremento. Es una de las maneras fundamentales en la que la ley de conservación se emplea en ingeniería es predecir cambios con respecto al tiempo. Además de la predicción de cambio, si la ley de conservación se aplica también en casos en los que existe el cambio, entonces la fórmula es cambio es igual a cero, es igual a incremento menos decremento. O bien, se puede interpretar incremento es igual a decremento. Equilibrio de flujo. Equilibrio de flujo de un fluido incomprensible en estado estacionario a través de tubería. El equilibrio, un flujo incomprensible en estado estacionario a través de tubería, el flujo de entrada debe estar en equilibrio con el flujo de salida, que se puede decir que es flujo de entrada versus flujo de entrada es igual a flujo de salida. En el estado estacionario, la fuerza hacia abajo y hacia arriba están equilibradas y en la ecuación puede encontrarse la velocidad terminal. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es el equilibrio de flujo en el estado estacionario, donde se puede observar donde las cuatro tuberías representan un equilibrio de flujo. La conservación de la masa. El balance de la masa es una consecuencia de la conservación de la masa. Esta especifica que el cambio de masa de un compuesto químico en un reactor depende de la cantidad de masa que entra menos la cantidad de masa que sale. Conservación del momentum. En la ingeniería civil se utilizan fuerzas en equilibrio para el análisis de estructura como las armaduras sencillas de la tabla. El mismo principio se aplica en ingeniería mecánica, con la finalidad de analizar el movimiento transitorio hacia arriba o hacia abajo, o a vibraciones de automóvil. Conservación de carga. El balance corriente que resulta de la conservación de carga es similar al balance de flujo, así como el flujo debe equilibrarse en las uniones de tubería de la corriente eléctrica. Excel en ingeniería. Es una herramienta muy eficaz para obtener información con significado a partir de grandes cantidades de datos. MATLAB es una plataforma de programación y cálculo numérico utilizada por millones de ingenieros y científicos para analizar datos y desarrollar algoritmos y crear modelos. Programas computacionales. Los programas computacionales son únicamente un conjunto de instrucciones que dirigen a la computadora para realizar una cierta tarea. Aunque habrá algunos ingenieros que usarán toda la amplia gama de capacidades, la mayor solo necesita realizar cálculos numéricos orientados a la ingeniería.
Programación estructurada. Es un conjunto de reglas que desarrollan en el programador los hábitos para lograr un buen estilo. Aunque la programación estructurada es bastante flexible para permitir considerable la creatividad y expresión personal. Sus reglas imponen suficientes restricciones para hacer que los programas resultantes sean muy superiores a sus versiones no estructuradas. La idea clave detrás de la programación no estructurada es cualquier algoritmo numérico requiere tan solo tres estructuras de control fundamentales: secuencia, selección y repetición. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es una representación visual o gráfica de un algoritmo o un diagrama. Se emplea en una serie de cajas, bloques y flechas, cada una de las cuales representa un determinado paso o operación del algoritmo. Como podemos observar, estos son los símbolos más importantes en el diagrama de flujo, en la cual tenemos terminal, que representa el inicio o final de un programa; líneas de flujo, que representa el flujo de la lógica; proceso, que representa los cálculos o manipulación de datos; entrada y salida, representa la entrada o salida de datos e información; decisión, una comparación o una pregunta o una decisión que determina los cambios alternativos a seguir; la unión representa la confluencia de líneas de flujo; conexión representa una introducción que continúa en otra página. Algoritmos. Es una secuencia de instrucciones finitas que llevan a cabo una serie de procesos para dar respuesta a determinados problemas. Resuelve cualquier problema a través de unas instrucciones y reglas concisas y mostrando el resultado obtenido. El pseudocódigo es la técnica que se utiliza en expresiones semejantes a las del código, en lugares del símbolo gráfico del diagrama de flujo. Además, los procesos se escriben en forma indentada. De esta manera, las palabras clave forman un sándwich alrededor de los pasos para definir visualmente lo que abarca cada estructura de control. Ventajas. Una ventaja del pseudocódigo es que con él resulta más fácil desarrollar un programa que con el diagrama de flujo. El pseudocódigo es también más fácil de modificar y compartir con los demás. La representación lógica tiene las secuencias. La estructura secuencial expresa la trivial idea de que, a menos que sea indique otra cosa, el código debe realizarse instrucción por instrucción. Selección. En contraste con el paso de la estructura secuencial, la selección nos ofrece un medio de dividir el flujo de programa en ramas considerando el resultado de una condición lógica. Repetición loop de interrupción break loop. Es el llamado loop de decisión, debido a que termina basándose en el resultado de una condición lógica Loop de prueba intermedia, MIDES. En esta estructura no es necesario tener dos bloques cuando se omite el primer bloque. La estructura se suele llamar loop de preprueba, porque la prueba lógica se realiza antes de que ocurra algo. Aquí tenemos un ejemplo de un algoritmo de raíces en ecuación cuadrática. Como podemos observar, el primer paso es capturar las raíces cuadradas
tanto de R1 como R2, y después hacemos un proceso en el cual el usuario decide si quiere continuar con la respuesta o si quiere salir del programa. Gracias por su atención.